Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con volante como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y vamos a doblarla con el derecho de la misma hacia adentro, más o menos con el ancho del patrón delantero. Colocaremos el patrón teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela y vamos a colocarlo haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro por todo su contorno, excepto el bajo, para el que dejaremos unos 2-3 centímetros mejor, y cuanto más le dejéis quizás os va a salir mejor porque luego podéis ajustar el largo al deseado. Estas blusas son bastante cortitas, ya lo aviso. Con pequeños cortecitos en el borde de la tela vamos a marcar el ancho de la pinza. Para cortar la espalda, el lado contrario de la tela la doblamos con el ancho del patrón, con el derecho de la tela hacia adentro, y colocamos el patrón como estáis viendo, guiándonos por la dirección del hilo de la tela y haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro por todo su contorno, excepto para el bajo, que dejaremos los mismos centímetros que habíamos dejado para el delantero, unos 2 o 3 centímetros. Para luego guiarnos vamos a cortar un piquete en el centro superior de la espalda, como estáis viendo. Y ahora vamos a cortar tanto la parte superior delantera como de la espalda. Doblamos, como estáis viendo, la tela con el derecho hacia adentro, la tela que nos ha quedado en el intermedio entre la espalda y el delantero, y vamos a colocar la parte superior de la espalda con suficiente tela por todo su contorno para luego recortar y dejar margen. En cambio, la parte delantera la vamos a hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y vamos a alfilerear ambos papel de patrón a la tela doblada. Recortaremos todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del contorno del papel de patrón. Con un pequeño piquete en el centro vamos a marcar el centro de la parte delantera. Doblamos la tela con el derecho hacia adentro y volvemos a doblar para que nos queden 4 capas, y vamos a colocar el volante que va en la parte superior y en la espalda, haciéndolo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar por todo el contorno 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para guiarnos bien, con pequeños cortecitos en el centro de ambos volantes, vamos a hacer estos pequeños piquetes centrales del volante. Y ahora vamos a volver a doblar la tela como la teníamos, pero ahora sí con el ancho del patrón del volante de la manga. Vamos a colocarlo haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde del patrón. Para las terminaciones de cuello y mangas y de la abertura trasera vamos a necesitar unos bies. Unos bies son simplemente unas tiras de unos 3 centímetros de ancho que se cortan en la diagonal de la tela para que tengan mayor elasticidad. Cortamos una serie de bies simplemente para que nos dé para cuello y mangas. Vamos a comenzar a coser y empezaremos por unir la parte superior delantera con ambos patrones de la espalda. Los colocamos, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal ambos hombros, y con una puntada en zigzag vamos a rematar ambas costuras.
Vamos a realizar la terminación del centro de ambas espaldas. Para ello colocamos el bies como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, es decir, el cuerpo que acabamos de coser está con el derecho de la tela hacia arriba y el bies lo hemos colocado haciendo coincidir perfectamente el borde de la tela con el centro de ambas espaldas, con el derecho del mismo hacia abajo, y vamos cosiendo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Colocamos el cuerpo con el revés de la tela hacia arriba y volcamos el bies. Como estáis viendo, primero lo doblamos medio centímetro y lo volvemos a doblar hacia el interior o revés de la tela, de tal forma que no se vea en la parte exterior de nuestro cuerpo. Luego vamos a coserlo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro del borde de la tela o a unos milímetros de la doblez de la tela por el interior del cuerpo de la blusa. La terminación de todo el contorno del cuello vamos a hacerla de la misma manera que hemos hecho la terminación de la abertura de la espalda. Va a ir terminada con un bies. Para ello colocamos el cuerpo que acabamos de coser, es decir, el cuerpo superior de la blusa con el derecho de la tela hacia arriba, y colocamos el bies con el derecho de la tela hacia abajo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolo coincidir perfectamente por todo el contorno del cuello. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela todo el bies a su contorno. Colocamos la blusa con el revés de la tela hacia arriba y vamos a volcar el bies hacia el interior como estáis viendo. Primero doblamos medio centímetro y volvemos a doblar de tal forma que quede el bies totalmente en el interior, no se vea en la parte exterior. En el extremo del bies vamos a hacer un dobladillo un pequeño dobladillo, una terminación como la que habéis visto. Y luego vamos a coser por todo el contorno del cuello a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela por toda la doblez a un milímetro más o menos de la doblez del bies. Como veis, ya tendríamos toda la parte de la espalda superior y el cuello bien rematados o terminados. Ahora vamos a hacer lo mismo con las mangas. Vamos a colocar en principio unos bies donde estáis viendo, justo haciéndolo coincidir con el borde de la tela por las mangas, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coserlos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Colocamos el cuerpo con el revés de la tela hacia arriba y volcamos el bies hacia el interior o revés del mismo como estáis viendo. Primero doblando medio centímetro hacia el interior y volvemos a doblar otro medio centímetro de tal forma que el bies queda totalmente en el interior de la blusa. Vamos ahora a comenzar con el volante. Lo primero que vamos a hacer es rizar la parte superior del volante, que va tanto en la parte delantera como de la espalda de la blusa. Para ello colocamos la máquina de coser con la tensión más alta y la puntada más larga y hacemos un pespunte lineal sencillo por donde estáis viendo, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y si no se nos riza en el momento, como habéis visto que va frunciendo la propia máquina, lo haremos nosotros tirando de uno de los extremos del hilo de la costura y repartiendo el rizo con la otra mano. La idea es fruncir hasta que el tamaño del volante sea exactamente igual al tamaño de la parte superior de nuestra blusa. En este caso estamos haciendo para la parte delantera, pero para la espalda sería exactamente igual. Además, tenemos que repartir el rizo de tal forma que quede exactamente igual, equilibrado por todos sus lados. Y luego, para coserlo, vamos a hacer coincidir el piquete central del volante con el piquete central de la parte superior delantera de la blusa, con los derechos de las telas enfrentados. Lo vamos a sujetar con alfileres para saber más o menos y que nos sirva como guía. Además, dejaremos como 1 centímetro por cada lado de volante sin coser, porque por este centímetro tenemos que unir el volante de las mangas.
Y tal y como hemos colocado anteriormente el volante y la parte superior delantera de la blusa, vamos a coser a 1 cm aproximadamente del borde de la tela, uniendo de esta forma el volante al cuerpo que ya tenemos hecho. Vamos ahora con la espalda, que haremos prácticamente lo mismo. Vamos a ajustar el fruncido del volante, vamos a hacer coincidir perfectamente el centro del volante con el centro de la espalda y colocamos los derechos de las telas enfrentados, repartimos bien el fruncido y dejamos 1 cm de volante a cada lado para luego coser por ahí el volante de las mangas. Cosemos con un pespunte lineal sencillo la espalda al volante a 1 cm aproximadamente del borde de la tela. Recortamos dos elásticos exactamente iguales de unos 26 centímetros aproximadamente para las mangas. Los elásticos los vamos a asegurar en los extremos de la parte superior del volante que va en las mangas. Como estáis viendo, cubrimos el elástico como lo haremos por todo el contorno superior y realizamos un pespunte que va a asegurarlo como estáis viendo. Y esto lo haremos por ambos lados. Y una vez asegurados vamos a ir haciendo un pequeño dobladillo por todo el contorno de esta parte superior del volante de la manga, dejando dentro nuestro elástico. Tenemos que ir cosiendo justo al filo de tal forma que dejemos como el dobladillo en forma de canal para que pueda pasar el elástico con toda normalidad. Es decir, no podemos bajo ningún concepto pillar con la aguja de la máquina de coser el elástico que estamos cosiendo, para así poder tirar como estáis viendo y poder rizar este volante sin dificultad. Uniremos con los derechos de las telas enfrentados y a 1 cm del borde de la tela los volantes de las mangas con los volantes del cuerpo de la blusa, como estáis viendo. Vamos a hacerlos coincidir perfectamente y por ambos lados, comenzando por ejemplo por la espalda. Nos aseguraremos de que la parte superior del volante queda en la misma línea de costura de unión entre el cuerpo superior y el volante delantero. Esto es para que, esto es como 1 cm aproximadamente del borde superior de la tela, para que luego al darle la vuelta a la blusa nos quede bien alineado la costura y del volante de la manga con la costura del volante delantero y de la espalda. Y de esta manera lo haremos por ambos lados. Y remataremos o remallaremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. La unión de los volantes de las mangas con el delantero es de la misma forma. Con los derechos de las telas enfrentados colocamos el volante haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela a 1 cm de la parte superior, es decir, en la misma línea de costura. Colocamos en la parte superior del volante y cosemos a 1 cm aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remallamos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Y así es como tendríamos el resultado de la parte superior de la blusa. Para que ambas pinzas no salgan exactamente iguales, vamos a colocar un alfiler en el vértice de la pinza que estáis viendo, de la parte delantera de la blusa, que esto va en la parte inferior de la misma. Y colocamos otro alfiler justo en el mismo sitio, pero en el lado contrario, es decir, alfileres enfrentados. Quitamos el papel de patrón y abrimos la blusa y de esta manera nos va a aparecer un alfiler en cada uno de los vértices a ambos lados del cuerpo de la blusa. Además, con esta medida y con los cortecitos que tenemos en los laterales, vamos a calcular ambas pinzas exactamente iguales, doblando por el alfiler y haciendo coincidir los cortecitos en el lado del borde de la tela. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo en diagonal nuestra pinzas delantera. Y una vez tenemos las pinzas delanteras, colocamos la espalda con el delantero, con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser ambas piezas por los laterales o costados, con un pespunte lineal sencillo a 1 cm del borde de la tela.
Y remataremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Para la terminación de las sisas vamos a hacer igual que hicimos antes con un bies. Por el derecho de la tela, con los derechos de las telas enfrentados, haremos coincidir el bies en un principio por todo el contorno circular de la sisa. Luego coseremos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Colocamos la blusa del revés y volcamos el bies doblándolo 2 veces como estáis viendo para que quede totalmente en el interior de la blusa. Luego cosemos a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela. Vamos ahora sí a coser o a unir la parte inferior del cuerpo de la blusa con la parte superior o de los volantes. Para ello lo colocamos como estáis viendo. Vamos a dejar el volante en la parte interior, en la parte central, y vamos a unir la parte delantera superior y la parte delantera inferior, con los derechos de ambas enfrentados. Como estáis viendo, vamos a hacer coincidir primero el centro de ambos lados y los bordes o extremos de las piezas. Alfilerearemos y vamos a coser por toda la parte superior delantera con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Intentaremos coser sobre la misma línea de costura de unión entre la parte superior y el volante. Y para terminar, con una punta en zigzag al borde de la tela remallaremos esta costura. Y nos tiene que quedar como estáis viendo en el vídeo. Y ahora vamos con la espalda, con la parte trasera. Y al igual que hicimos con el delantero, vamos a unir la parte superior y la del volante con la parte inferior de la blusa de la espalda. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nos va a quedar o vamos a unir 3 capas. Una parte superior, el volante que quedaría en el medio y luego la parte inferior de la espalda. La parte superior y la parte inferior tienen que tener los derechos de las telas enfrentados, quedando siempre en medio el volante como estáis viendo en el vídeo. Y vamos a coincidir, o sea, hacer coincidir perfectamente tanto los extremos como los piquetes centrales de esta espalda para que nos quede bien centrada. Nos ayudaremos con alfileres y siempre vamos a meter el volante como estáis viendo en el interior para que luego podamos coserlo y nos quede perfectamente. Y ahora sí, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, vamos a unir estas 3 capas de tela, la parte de la espalda superior, el volante y la parte de la espalda inferior. Ya sabéis que el volante quedaría en medio y los derechos de las telas de tanto la parte superior como inferior quedarían enfrentados. Vamos a ir ayudándonos de las manos para que el volante, el fruncido, nos quede bien por todos lados y no nos meta pellizcos en la tela. Y con una puntada de zigzag al borde de la tela vamos a remallar esta costura. Nos probamos la blusa y determinamos que el largo es el deseado. Si no, siempre podríamos rectificar redondeando 1 centímetro o 2 dependiendo de cómo queramos de largo nuestra blusa. Y ahora sí, cuando ya la tengamos ajustada, vamos a hacerle el dobladillo del bajo. Para ello lo único que tenemos que hacer es doblar como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela como estáis viendo y volvemos a doblar otro centímetro y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela por todo el contorno del bajo de la blusa. Nos ayudaremos de las manos o bien de la plancha para que todo el contorno nos quede igual por todas partes. Y de la misma forma, pero quizás un poco más finito, más delgadito, vamos a hacer el dobladillo para todo el contorno del bajo del volante. Doblamos como medio centímetro aproximadamente para el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. De esta manera vamos a ir haciendo todo el dobladillo, como ya he dicho, por el bajo del contorno del volante. Si no tenéis mucha práctica en costura, quizás es mucho mejor o mucho más fácil que lo planchéis este paso
previamente a la máquina de coser, porque de esta manera os va a quedar igual por todos lados. Y si tenéis bastante práctica, pues podéis ir ayudándoos con las manos para ir haciendo el dobladillo por todo el contorno. Lo importante es que quede igual por todos lados. Cosemos el botón que nos servirá de cierre para la espalda. Hacemos una pequeña presilla o un ojal para el cierre del botón. En la presilla que estoy haciendo, o sea, el ojal que estoy haciendo es manual, como estáis viendo. Estoy utilizando mi dedo de patrón para hacerlo con la misma abertura. Y una vez que lo tenemos terminado, ya tendríamos nuestra blusa totalmente lista y terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.